Imaginemos la siguiente escena, a ver si podemos visualizarla. Alguien entra en una biblioteca antigua, rebusca así entre las estanterías llenas de polvo y da con un manual de tácticas militares del siglo XVI. Ajá, un clásico. Claro, al abrirlo, lo lógico sería esperar, no sé, descripciones de formaciones de piqueros, asedios a fortalezas o el uso de los primeros mosquetes. Pero resulta que no. Resulta que el enemigo descrito en esas páginas no lleva armadura, ni está al otro lado de un campo de batalla enfangado. Está mucho más cerca. Exacto. El enemigo está en la propia mente. Y en lugar de enseñarnos a usar la pólvora, este manual nos da las claves exactas para desactivar la ansiedad crónica, el síndrome del impostor y esta obsesión moderna por el estatus. O sea, las trincheras son nuestras propias inseguridades y la artillería pesada son nuestros propios pensamientos, totalmente. Es una imagen fantástica. Y muy precisa, fíjate. ¿Sí? Porque solemos pensar en la estrategia militar o en la palabra combate como algo estrictamente exterior, territorial, físico. Pero cuando estos autores clásicos trasladaron esa misma rigurosidad táctica, esa frialdad analítica al interior de la psique humana, pues el panorama cambió por completo. Ya te digo. El nivel de precisión con el que diseccionaron el comportamiento humano es, de verdad, incluso para los estándares de la psicología contemporánea actual, absolutamente asombroso. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy para quienes nos escuchan. Vamos a explorar la arquitectura psicológica y, teológica de lo que históricamente se ha llamado el combate espiritual católico. Eso es. Para ello, tenemos sobre la mesa textos que son verdaderos pesos pesados del siglo XVI. Hablamos de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y el combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Y para darles un poco de contexto, los vamos a cruzar con análisis más contemporáneos e históricos de autores como Fabián Campaña y Jacques Philippe. Autores clave para entender todo esto. Totalmente. Y a primera vista, para la gente que nos oye, podría parecer que estos manuales son simples tratados de ascética monástica. No, como algo reservado para ermitaños con túnicas en una cueva. Sí, esa es la imagen típica que se tiene. Claro, pero cuando uno rasca un poco la superficie y entiende el mecanismo, lo que encuentra son guías maestras de resiliencia y de una libertad interior radical. Es que son, en esencia, mapas detallados de la cognición y de la emoción humana. Lo que hicieron estos autores fue analizar la voluntad, el deseo y sobre todo el autoengaño, con una agudeza clínica. Ajá. Entendieron que la mente humana no es un lago pacífico donde todo fluye, sino un campo de batalla constante, donde se disputan el sentido de la vida, la identidad y la paz interior. Vaya, que no daban puntadas sin hilo. Desde luego. A ver, para entender cualquier guerra, primero hay que entender por qué se lucha y cuál es el territorio que hay que defender. Y aquí es donde entra la que podríamos llamar la regla cero de la existencia humana según estos maestros. El fundamento de todo. Exacto. En la base del sistema de Ignacio de Loyola hay un axioma que él llama el principio y fundamento. Básicamente establece que el ser humano es creado con un fin único y clarísimo, que es alabar y servir a Dios. O dicho de otro modo para nuestro análisis, alcanzar su plenitud espiritual. Sí. Y aquí viene la parte táctica crucial. Absolutamente todas las demás cosas sobre la faz de la Tierra son simplemente herramientas creadas para ayudar a la persona a alcanzar ese fin. A estas herramientas el texto las llama criaturas. Claro. Y la genialidad de Ignacio aquí es cómo establece una jerarquía del deseo. O sea, él no tiene una visión puritana que diga que el mundo material es malo o corrupto por defecto. Para nada. Al contrario, afirma que todo, desde la naturaleza hasta el intelecto humano, fue creado a favor de la persona. El problema real, la patología que destruye a la persona desde dentro, surge con lo que los textos denominan la conversión a las criaturas. Vale, vamos a desempacar esto porque tiene mucha enjundia. Es cuando el ser humano invierte el orden lógico de las cosas, ¿verdad? Eso es confundir el medio con el fin. Bajemos esto a la tierra, con un ejemplo muy nuestro, muy del siglo XXI, para que se entienda bien. Imaginemos a una persona que decide fundar una empresa. El objetivo original, su fin, por así decirlo, es conseguir estabilidad económica para pasar más tiempo con su familia y darles una buena vida. Un fin noble, claro. Sí. La empresa es la herramienta, es la criatura. Pero la empresa empieza a crecer
Y esta persona se obsesiona con la facturación, con el estatus de ser un CEO de éxito, con la expansión internacional. Trabaja 80 horas a la semana. Un clásico de hoy en día. Pasan los años y de repente se encuentra con que su familia se ha roto, su pareja le ha pedido el divorcio y sus hijos apenas le conocen. Se enamoró tanto de la herramienta que destruyó el propósito para el que la había creado. Ese ejemplo es perfecto porque ilustra exactamente el mecanismo del apego desordenado del que advierte Ignacio. La tragedia psicológica ocurre cuando se hace del medio un fin absoluto. Claro. Cuando eso pasa, la persona pierde inmediatamente su libertad interior. La herramienta, ya sea empresa, el dinero, el aplauso en las redes sociales o incluso una relación humana, se convierte en un tirano. Ya no posees la herramienta. La herramienta te posee a ti. Tal cual. Y para evitar esta esclavitud, la solución operativa que propone la espiritualidad ignaciana es un concepto llamado indiferencia. Y ojo, porque aquí el lenguaje nos puede jugar una mala pasada. Sí, hay que tener cuidado con las palabras. Mucho. Porque en este contexto, indiferencia no tiene nada que ver con la apatía emocional. Exacto. No es ponerse en plan cínico y decir, bueno, nada en este mundo me importa, me da igual todo. Para nada. Significa alcanzar una libertad absoluta, un estado de equilibrio dinámico formidable. Es la capacidad de usar las cosas del mundo, y cito textualmente, tanto cuanto ayuden al fin último, y de tener la fuerza de voluntad de soltarlas en el momento exacto en que se conviertan en un obstáculo. O sea, volviendo a nuestro ejemplo, sería tener la empresa, disfrutarla, pero tener la libertad psicológica de venderla o cerrarla sin sentir que el mundo se acaba si ves que empieza a destruir a tu familia. Eso es. Esa indiferencia es el estado óptimo, la claridad mental necesaria para tomar cualquier decisión vital sin estar secuestrado por el apego. Y una vez que tenemos claro ese fundamento, entramos de lleno en la táctica militar pura y dura. Porque claro, la teoría suena de maravilla. Es muy fácil decir en una inversión profunda, o ya no te apegues a la empresa o al estatus. Facilísimo decirlo. Pero la mente humana es una máquina de aferrarse a las cosas. Y aquí es donde Lorenzo Scupoli, su manual, El combate espiritual, entran en acción con un realismo que asusta. Scupoli parte de una premisa durísima. La vida es una guerra incesante. Una batalla campal. Y el enemigo no es un jefe tóxico, ni la economía, ni un ejército extranjero. El enemigo está infiltrado en la base. Son nuestras propias pasiones desordenadas, lo que él llama el apetito sensitivo, y nuestra tendencia innata al egoísmo. Fíjate que Scupoli entiende perfectamente la neurobiología humana, siglos antes de que tuviéramos resonancias magnéticas y todo eso. Es increíble. Él sabe que existe una tensión biológica y espiritual constante. Por un lado, una fuerza guiada por la razón y el propósito superior. Y por otro, una fuerza inferior guiada por impulsos inmediatos, por el placer a corto plazo y las pasiones ciegas. La gratificación instantánea de toda la vida. Exacto. Y la estrategia que propone para ganar esta guerra no deja ningún margen para la pasividad. O sea, no puedes simplemente sentarte a meditar e intentar que el impulso destructivo pase de largo y ya está. Tienes que pasar a la ofensiva. Y la técnica central para esto, muy propia de esta tradición, se conoce como el agere contra, que en latín significa básicamente actuar en contra. Es un choque frontal, brutal. Sí, es violento para el ego. Para quienes nos escuchan, esto sería el equivalente a, no sé, estar en la oficina y enterarse de que un colega al que no soportan acaba de ser ascendido. La pasión, el instinto básico, pide a gritos criticarle por la espalda, o al menos poner mala cara y alimentar la envidia. Que es lo que haría el 99% de la gente. Claro. Pero Scupoli te diría que no basta con morderse la lengua. El agere contra te exige que te levantes, vayas a su mesa o le escribas un mensaje sincero alegrándote por su éxito y deseándole lo mejor. ¡Madre mía! Es cortocircuitar el ego haciendo deliberadamente lo opuesto a lo que te pide el cuerpo. Es que el mecanismo detrás del agere contra es de una brillantez absoluta. Al obligar a la voluntad a ejecutar una acción diametralmente opuesta al impulso vicioso, lo que estás haciendo en realidad es debilitar la red neuronal de ese hábito. ¿Le estás quitando la gasolina? Estás privando al ego de su alimento, claro. Y para poder sostener este nivel de exigencia, Scupoli detalla 4 armas fundamentales que el combatiente debe empuñar a diario. Son secuenciales y dependen la una de la otra. Vale, vamos a verlas una por una porque tienen mucha enjundia. La primera arma que menciona es la desconfianza en uno mismo. A ver, detengámonos aquí un segundo.
Para la mentalidad moderna, donde todo gira en torno a quererse a uno mismo y empoderarse y todo esto, decir que tienes que desconfiar de ti mismo suena a receta para una baja autoestima galopante, ¿no? Suena a eso, sí, totalmente. Pero el enfoque es radicalmente distinto. No se trata de odiarse ni de pensar que uno es un inútil o que no vale nada. Ya. Se trata de un realismo preventivo frente al autoengaño. Scupoli sabe que la mente humana es la abogada defensora más brillante del universo cuando se trata de justificar lo que las pasiones quieren hacer. ¡Qué gran verdad! Imagina a alguien que está intentando superar una ruptura amorosa y de repente siente el impulso de mirar las redes sociales de su expareja. La mente le dirá, bueno, es solo curiosidad sana, es para ver si está bien, ya lo tengo súper superado. Nos ha pasado a todos. Claro. Pues la desconfianza en uno mismo es la alarma que suena y dice, cuidado, sé perfectamente que te estás mintiendo, sé que tu voluntad es frágil y vas a acabar llorando a las 3 de la madrugada. Es conocer tus propios puntos ciegos. O sea, saber que tú mismo eres el mayor experto en inventarte excusas creíbles. Qué bueno, y esto nos lleva directamente a la segunda arma, que es como el contrapeso de la primera, la confianza absoluta en Dios. Exactamente. Porque, a ver, si solo tuvieras la primera arma, la desconfianza propia, acabarías paralizado por la neurosis y el miedo a equivocarte constantemente. Claro, no saldrías de la cama. Eso es. La confianza en la divinidad actúa como el ancla de seguridad. Es saber que aunque tú seas frágil y propenso al error, la fuerza definitiva para vencer no depende de tu propio músculo emocional, sino de una gracia superior que te sostiene. Te quita ese peso insoportable de tener que ser un superhéroe infalible todo el rato. Qué alivio, la verdad. Vale, pasáramos a la tercera arma, el buen uso de las potencias. Las potencias aquí, aclaramos, se refieren al entendimiento y la voluntad. Así es. El mecanismo aquí es asegurar la cadena de mando en la mente, digamos. El entendimiento, o sea, la razón, el intelecto, tiene que actuar como un faro, analizando la situación fríamente para no dejarse cegar por la niebla de las pasiones. Ajá. Y una vez que el entendimiento ilumina el camino correcto, la voluntad tiene que actuar como el brazo ejecutor, tomando la decisión sin titubear. El desastre ocurre cuando la pasión secuestra el coche, encierra el entendimiento en el maletero y pone a la voluntad a conducir a ciegas. Qué gran imagen visual, me encanta. Y finalmente, la cuarta arma es la oración constante. Scupoli la describe con un término muy militar. Es el canal logístico por donde te llegan los suministros y la munición cuando estás rodeado, en medio del asedio. La línea de suministros, exacto. Pero a ver, yo leo todo esto e intento ponerme en la piel de alguien que quiera aplicar este sistema hoy, en pleno siglo XXI, y tengo una objeción grande. Dime. Este nivel de vigilancia militar sobre cada micropensamiento, este tener que violentarse a uno mismo continuamente con el ajere contra, ¿no tiene que ser agotador? Quiero decir, si alguien intenta esto, lo normal, siendo humanos, es que fracase repetidas veces. ¿No lleva ese fracaso constante directamente a la desesperación y al colapso psicológico de la persona? Fíjate que esa es una duda súper legítima. Y si leemos a Scupoli en su conjunto, vemos que él anticipa exactamente esa objeción. Y es aquí donde, para mí, demuestra una profundidad psicológica que te deja sin palabras. A ver. Scupoli advierte que perder una batalla puntual o perder 10 batallas seguidas contra un defecto no significa en absoluto perder la guerra. En este paradigma táctico, el verdadero derrotado no es el que cae bajo el peso de una tentación o comete un error. El único y verdadero derrotado es el que se rinde, el que tira la toalla y deja de combatir. El que deserta. Eso es. El objetivo que plantea Scupoli no es alcanzar una especie de perfección robótica a corto plazo, donde uno ya no siente envidia, ni ira, ni lujuria. El objetivo estratégico real es la perseverancia. Ya veo. De hecho, y esto es fascinante, él señala que a veces la divinidad permite esas caídas y derrotas humillantes, precisamente como mecanismo para afilar la primera arma, la desconfianza en uno mismo. El fracaso se reinterpreta por completo. Deja de ser un drama. Deja de ser un desastre moral absoluto y pasa a ser información táctica de altísimo valor. Es una cura de humildad que te recuerda que sin la segunda arma, la gracia, no eres nada. Y llevando esta idea del fracaso de la perseverancia un paso más allá, entramos en un territorio que me parece clave, de la mano de un autor contemporáneo que analiza estas mismas fuentes, que es Jacques Philippe, en su librito La paz interior. Un libro maravilloso. Sí. Philippe revela que en este combate espiritual, una inmensa mayoría de la gente bien intencionada se equivoca de diana. Resulta que el objetivo principal del enemigo, ya sea que lo llamemos ego, tentación o demonio según la tradición de cada uno,
no es necesariamente hacernos cometer un gran pecado o un fallo moral escandaloso. No, no lo es. Su verdadera diana, el trofeo que busca de verdad, es robarnos la paz del corazón. Es un cambio de paradigma espectacular. Philip, recogiendo toda esta herencia, disecciona la trampa del perfeccionismo moral. Explica que hay personas que buscan el crecimiento personal o espiritual y se convencen de que su misión es erradicar hasta el último de sus defectos de una forma quirúrgica e impecable. Como si fueran máquinas perfectas. Exacto. Y claro, como son humanos, inevitablemente tropiezan. Y cuando tropiezan, ¿qué pasa? Se llenan de angustia, de frustración y de una ira feroz contra sí mismos. Pues bien, el texto explica que esa angustia desproporcionada, esa pérdida de la paz interior, es el verdadero triunfo de la fuerza opositora. ¡Qué fuerte! El error moral fue solo el cebo. Robarte la paz era el objetivo real desde el principio. Es que es la trampa perfecta de la mente. Alguien podría pensar, hombre, me enfado conmigo mismo porque quiero ser excelente, esto demuestra lo comprometido que estoy con mi mejora personal. La excusa de siempre. Claro, pero las fuentes te dicen, no te engañes, esa ira no es devoción, es puro orgullo herido, es el ego pataleando como un niño pequeño porque no soporta ver en el espejo su propia debilidad. Hay una analogía que me gusta mucho para esto, a ver qué te parece. Cuéntame. Es como si un soldado avanzando en el frente de batalla recibe un rasguño sin importancia. En lugar de desinfectarlo y seguir avanzando, tira el fusil, se sienta en el barro y se pone a gritar frustrado porque su uniforme de gala se ha manchado. Buenísimo. El enemigo ya no tiene ni que gastar balas en él. El soldado se ha neutralizado a sí mismo por pura vanidad. Tal cual, es la imagen perfecta. Las fuentes que manejamos son tajantes en este punto. Y Philip lo resume en una frase lapidaria. Dice, cualquier razón para perder la paz es una mala razón. ¡Wow! El mecanismo teológico detrás de esto es que, según esta tradición, Dios mora en la paz. El combate, por lo tanto, no consiste en caminar sobre las aguas sin mojarte nunca los zapatos. Consiste en aprender a aceptar la caída con docilidad, sin desanimarse, manteniendo la tranquilidad interior. Cuesta, ¿eh? Muchísimo. Pero ¿por qué es tan importante? Porque la ansiedad y la turbación bloquean por completo la acción de la gracia, mientras que la paz interior, incluso en medio del fracaso, mantiene abierta la línea de suministros de la que hablábamos antes. Dios prefiere trabajar, dicen, desde la nada de nuestra humildad reconocida. O sea, mantener la paz es, literalmente, mantener la operatividad en el campo de batalla. Pero hablemos de armamento pesado de verdad. Hemos mencionado 4 armas de Scupoli, pero resulta que él se guarda una quinta carta, la definitiva, para el final. La más importante de todas. Y esta quinta arma cambia las reglas del juego por completo. Son los sacramentos, y específicamente el uso de la Eucaristía. Y aquí es donde Scupoli hace una diferenciación teológica que es crucial entender porque altera toda la dinámica del combate que hemos descrito hasta ahora. Fíjate que las 4 primeras armas, la desconfianza propia, la confianza en Dios, el entendimiento y la voluntad, y la oración, todas funcionan como un esfuerzo sinérgico. Sí. El individuo utiliza la gracia, sí, pero sigue siendo el soldado quien empuña la espada, quien suda en la trinchera y quien ejecuta el golpe. Requiere un desgaste enorme de energía humana. Sin embargo, al llegar a la Eucaristía, Scupoli cambia radicalmente el sujeto de la acción. Claro, ya no somos nosotros los que peleamos. Pero espera, porque aquí veo una paradoja inmensa. Si resulta que mediante este sacramento, como dice Scupoli, es el mismo Jesucristo combatiendo en nosotros, ¿para qué narices me he pasado años afilando las otras 4 armas y desgastándome con el ajere contra? ¿No hace esto que el esfuerzo humano sea inútil? Es una paradoja aparente, sí, pero se resuelve entendiendo el rol de la voluntad. A ver, Scupoli no dice que te sientes en el sofá a mirar cómo pelean por ti. Las 4 primeras armas son absolutamente necesarias para despejar el campo, para vencer la resistencia inicial del ego y abrir la puerta. O sea, preparar el terreno. Exacto. Pero en el choque definitivo contra las fuerzas más oscuras de la psique, la fuerza de voluntad humana simplemente no da más de sí. Tiene un límite claro. Lo que hace la Eucaristía en este marco no es darte mejores armas para que tú sigas peleando, sino apartar al soldado agotado y dejar que el comandante supremo libre la batalla directamente desde el centro del alma. Ah, qué interesante. Es un nivel de identificación mística muy profunda, donde la fragilidad humana es absorbida por una fuerza infinita. Vale, entiendo la sinergia.
Pero todo este andamiaje, el usar las armas, el saber cuándo ceder el control, todo esto presupone algo gravísimo. Presupone que sabemos distinguir quién nos está hablando en la cabeza. Esa es la clave de bóveda de todo el sistema. Porque si el campo de batalla es mi propia mente, ¿cómo sé si una idea brillante que tengo a las 3 de la mañana es pura inspiración divina o es mi propio ego disfrazado de ángel de luz para tenderme una trampa? Y aquí es donde entra el análisis histórico de Fabián Campañes sobre lo que él denomina la revolución gersoniana. Este es, sin duda, uno de los puntos históricos más apasionantes de todo este tema. Hay que entender cómo funcionaba la mentalidad durante la Edad Media. En aquella época, el discernimiento de espíritus, es decir, esta capacidad analítica para distinguir si un impulso o un pensamiento venía de la luz o de la oscuridad, era considerado un carisma milagroso. Algo casi mágico. Era casi como un superpoder aleatorio que el Espíritu Santo concedía a unos pocos elegidos, normalmente grandes santos, místicos o ermitaños en el desierto. Era un don opaco e inalcanzable para el común de los mortales. No había una técnica que pudieras estudiar en un libro. O tenías la visión o estabas ciego. Era como esperar que te tocara la lotería cósmica. Pero entonces, según explica Campañe, llegan figuras en los siglos XIV y XV, como Juan Gerson en la Universidad de la Sorbona, y más tarde, el gran arquitecto de todo esto, Ignacio de Loyola en el XVI. Y lo cambian todo. Le dan la vuelta al tablero. Ignacio toma este misterio insondable de los místicos y lo transforma en una disciplina casi científica y procesable. Convierte el discernimiento en un algoritmo probabilístico. Y lo hace basándose en la observación meticulosa de los propios estados de ánimo, de lo que él categoriza como consolaciones y desolaciones. Y es importantísimo definir muy bien estos dos términos, porque no son simplemente sentirse feliz o sentirse triste. No van por ahí los tiros. En la tecnología ignaciana, una consolación es cualquier movimiento interior que termina dejándote con un aumento de fe, de esperanza, de caridad y sobre todo de paz interior duradera. Puedes estar llorando de dolor por una pérdida terrible, pero estar en consolación profunda a nivel espiritual. Claro. Por el contrario, una desolación no es solo estar de bajón un martes por la tarde, es un estado de oscuridad del alma, de agitación, de aislamiento egoísta, donde te sientes atraído por cosas bajas y pierdes absolutamente toda la esperanza. Lo que Ignacio hace es enseñar a rastrear la trayectoria de estos estados, de dónde viene este pensamiento y, lo más importante, a qué puerto me lleva a largo plazo. Y para que este algoritmo funcione de forma segura, Ignacio establece que no puedes hacerlo tú solo frente al espejo de tu habitación, porque te vas a engañar miserablemente. Necesitas externalizar el proceso a través de un director espiritual experto y seguir las reglas estructuradas de su manual, los ejercicios espirituales. El trabajo en equipo es fundamental aquí. Entonces, si vemos el panorama completo, ¿qué significó este hito histórico a gran escala? Significó la democratización absoluta de la vida interior profunda. De repente ya no hacía falta irse a vivir a una cueva en medio de la nada, alimentándose de raíces, para tener una vida mística y vencer a los demonios interiores. Ya estaba al alcance de todos. Cualquier persona común, no sé, un zapatero en Madrid, una madre de familia en Roma, un soldado de infantería, si tenía la guía de un director y seguía el manual paso a paso, podía rastrear los engaños de su propia mente, aplicar el ajere contra cuando fuera necesario y ordenar su vida hacia un propósito trascendente. Exacto. Se transformó el genio místico, reservado para unos pocos, en un procedimiento reproducible. Las reglas de discernimiento de Ignacio enseñan a la gente a leer sus propias emociones no como si fueran mandatos absolutos o realidades inamovibles, sino como simples síntomas que hay que interpretar. Es como leer la temperatura en un termómetro. Eso es. Es una alfabetización emocional de primer nivel. Al sistematizar todo esto, Loyola y estos autores dotaron a la gente corriente de una tecnología de autoconocimiento y gestión emocional que verdaderamente no tenía precedentes en el mundo occidental. Es verdaderamente fascinante ver cómo encajan todas las piezas de este puzzle. Si hacemos una recapitulación rápida del mapa táctico que hemos trazado en esta inmersión profunda, comenzamos entendiendo nuestro principio y fundamento. Luego descubrimos la trampa mortal de la conversión a las criaturas, donde las herramientas que nosotros mismos creamos nos acaban esclavizando. Sí. Luego analizamos cómo romper esos apegos a través de la táctica de choque del agre contra y las 4 armas de Scupoli.
Comprendimos que en medio de ese fuego cruzado, mantener la paz interior frente a nuestros propios fracasos no es un lujo, sino el verdadero termómetro de la victoria. Muy importante eso. Y terminamos viendo cómo el uso de la gracia a través de los sacramentos y la creación de un algoritmo estructurado para discernir nuestros pensamientos nos dan finalmente la ventaja definitiva en esta guerra interior. Itinerario completísimo que nos lleva desde la gran visión teológica y el propósito de la vida directamente al barro de la trinchera del pensamiento cotidiano, dándonos herramientas operativas de verdad, y no solo teoría en el aire, en cada paso del camino. Y claro, la pregunta que alguien que nos escuche podría hacerse ahora mismo es, bueno, ¿y por qué debería importarme a mí todo este andamiaje del siglo XVI hoy en día? Podría sonar a arqueología teológica, pero la realidad innegable es que vivimos en una era de sobreinformación masiva, de ansiedad crónica y de un apego feroz a lo material, a la imagen pública y a métricas completamente vacías. A los likes, a los seguidores, a todo eso. Claro. Este marco de trabajo no es una reliquia para vitrinas de museo. Ofrece un atajo radical y muy duro hacia la madurez psicológica y la verdadera libertad. Nos enseña que no estamos condenados a ser esclavos de nuestros impulsos o de nuestros miedos, siempre y cuando sepamos cómo cuestionarlos, interpretarlos y combatirlos de frente. Estoy totalmente de acuerdo. Nos proporciona una arquitectura mental para la resiliencia más profunda imaginable. En un mundo contemporáneo que constantemente intenta vendernos criaturas como si fueran el fin último de la existencia y la clave de la felicidad total, recuperar esa capacidad de indiferencia ignaciana y de discernimiento lúcido es muy posiblemente el acto de rebeldía intelectual y espiritual más necesario hoy en día para mantener la cordura. Y con esa idea de rebeldía y resistencia en la mente, vamos a cerrar con una reflexión para que quienes nos escuchan se la lleven consigo de vuelta a su día a día. Si entendemos que nuestras mayores ansiedades modernas provienen de tratar las criaturas, ya sea el crecimiento de nuestra empresa, el dinero, la validación constante en las redes sociales o el estatus profesional, como si fueran nuestro fin último, la pregunta es obligada. ¿Vale la pena tomarse un segundo para pensarlo? ¿Cuál es esa criatura específica en la vida de cada uno ahora mismo? Ese martillo del que se han enamorado tanto que está destrozando su propósito real. ¿Y a qué impulso concreto habría que aplicarle hoy mismo un buen allegre contra para, por fin, recuperar la paz interior? Ahí lo dejamos.